Hola, le doy la bienvenida al programa Entrevistas de Cubavisión Internacional. Hoy vamos a conversar con un artista de la imagen, un humorista gráfico cubano. Su nombre es muy largo, pero todos, tanto en el medio periodístico como en el artístico, lo conocemos como Ares. Bienvenido a nuestro programa, Arístides Esteban Hernández Guerrero. Es cierto, Ares. Gracias. Gracias por la invitación primero. Gracias a ti por estar con nosotros. El motivo que nos convoca hoy es tu Premio Nacional del Humor de 2020. Felicidades, primero que todo. Gracias otra vez. Ares es un humorista gráfico, como decía, pero es también un pintor, un ilustrador de libros, un curador. Creo que hasta esculturas hecho, ¿no es así? Sí, algunas piezas que tienen una Un concepción tridimensional. Un curador que además se ha ocupado de llevar a las galerías y a los museos una manifestación que generalmente vemos en la prensa. Ares, yo siempre te he visto como un hombre muy serio, a pesar de que tienes una sonrisa y una mirada bastante pícara. Sabemos muy bien qué diferencia hay entre lo cómico y lo humorístico. Lo humorístico está basado en la inteligencia, en el intelecto, en el pensamiento, pero tú te consideras a ti mismo un hombre, un niño, un adolescente. Fuiste un niño, un adolescente cómico, gracioso. ¿Crees que es necesario para ejercer el humor ser una persona graciosa? ¿Cómo funcionan esos elementos en ti? Bueno, hay cierta tradición familiar, ¿no? De los chistes, del buen humor, de compartir con las cosas que provocan risa. Y digamos que probablemente esa parte genética la tengo de mi padre, de mi madre. Siempre me ha gustado el humor como un recurso para compartir con los amigos, para compartir con la familia, para establecer un diálogo con la gente desde joven. El hacer chistes, el hacer bromas. Y por ahí hay algo que tiene que ver con mi trabajo como humorista gráfico, porque se mezclan esa necesidad, esa voluntad o esa carga genética de hacer las cosas con humor, cierta aptitud para el dibujo, y ahí se mezclan esos dos intereses a la hora de transmitir, de decir ideas, que en mi caso tienen más que ver ya cuando trabajo como humorista gráfico con lo humorístico que con lo cómico, lo que causa la risa o la carcajada como tal. Este Premio Nacional del Humor 2020 llega a ti, que eres una persona relativamente joven. Por lo general, los premios nacionales se otorgan a artistas, a intelectuales de más avanzada edad. Lo compartes con una figura singular de la escena cubana, que es Juana Bacallao. ¿En qué momento de tu obra llega este premio y qué crees que estás reconociendo un premio como este? Tú que eres un hombre muy premiado, pero porque has concursado también. Esto es un reconocimiento a una trayectoria. Es un premio no esperado, ni siquiera sabía que estaba entre los nominados. Es bueno sentir que uno todavía es joven para recibir un premio nacional. Es agradable además recibirlo a la misma vez que Juana Bacallao, que tiene 95 años ahora. Me alegra en el sentido personal y en el sentido del gremio al que pertenezco, el de los humoristas gráficos. Lo siento como un premio a la dedicación que he llevado durante casi 40 años ahorita al humor gráfico, que lo he hecho con mucha seriedad. Y lo siento como un premio a una manifestación que tiene una tradición larguísima en el caso de Cuba. Desde principios del siglo XIX, gente trabajando en el humorismo gráfico y que lo ha hecho muy bien. Entonces me causa mucha alegría. Ser humorista gráfico es también ser cronista de una época, de un país, incluso de una región, como ha sido en tu caso. Pero ser cronista significa trabajar mucho, estar tomándole el pulso constantemente a la realidad, a la vida, a los conflictos políticos, sociales, de toda índole. Y tú eres muy productivo. ¿Cómo ha funcionado eso en ti? ¿En qué medida la productividad es la que te permite estar constantemente reseñando a través del dibujo lo que pasa? O quizás es resultado de la inspiración. ¿Cómo lo haces? Yo no tengo un proceso único a la hora de crear, sea dibujo de humor, sea ilustraciones, sea pintura. Sí soy una persona muy interesada en lo que sucede a mi alrededor, dígase en Cuba, dígase en el mundo. Y sé que hay muchas cosas que uno no puede dejar pasar
para retratarlas, digámoslo así. Estoy pendiente de lo que pasa. A veces son ideas que vienen y busco la manera de reflejarlas. Otras veces sé que tengo que hablar sobre un tema y me pongo encima de él. Trato de trabajar casi todos los días. A veces hay ciertas responsabilidades que no me permiten crear todos los días. Pero el humorista gráfico es una expresión de las artes visuales que cabalga a mitad de camino con el periodismo. Entonces, uno está siguiendo las noticias y tratando de comentar esas noticias, de hacer la interpretación que uno tiene de lo que está sucediendo y a la vez conviertes en noticia esa interpretación para otras personas que siguen tu trabajo o que entran en contacto con tu trabajo. Entonces, tienen muchísimas aristas, pero sí me gusta trabajar todos los días. Me gusta comentar lo que está sucediendo alrededor mío desde diferentes maneras, ¿no? A veces en la caricatura editorial, a veces en la pintura, en otro tipo de expresiones, y así se mueve mi trabajo. Has cultivado la sátira política, que es un tema bastante difícil y complicado. ¿Cuáles son los desafíos intelectuales que te propone asumir la sátira política y en qué medida tú encuentras los límites para no transgredir determinados puntos éticos? Hay muchos amigos caricaturistas también que trabajan la sátira política. Yo no soy un caricaturista editorial de un periódico, aunque lo he sido, que trabaja todos los días comentando la noticia. Yo voy siguiendo las noticias y voy tocando los temas que me interesan. Un caricaturista editorial, como cuando trabajo como caricaturista editorial, debe informarse mucho. Yo trato de leer muchísimas fuentes, tratar de ver todos los aspectos de la historia. Trato de conocer de muchas cosas porque en última instancia son los elementos de base que me sirven para crear nuevas imágenes, pero tengo también mis convicciones. Hay algunos amigos que me dicen, por ejemplo, que no es bueno tener una idea política única a la hora de hacer caricaturas editoriales, porque así puedes como tirarle a todo el mundo. Yo tengo mis convicciones, trato de ser honesto con lo que pienso, trato de ser honesto con las informaciones que me llegan y a partir de ahí elaboro mis comentarios sobre la realidad del mundo. Ares, tus piezas aparecen con mucha frecuencia en medios de prensa internacionales. ¿Cómo logras construir un mensaje universal, que ha sido una de las características de tu obra? El trabajo que hago se basa en lo que miro, en lo que veo, como te decía, pero tiene algunas características. Para mí, una de las características es la preocupación por el aspecto formal, visual, tratar de tener un estilo, qué sé yo, trabajado, propio, digámoslo así, y propio. Y a la vez trato de evitar los textos, ¿no? Las palabras. Y por lo tanto trato de decirlo todo con imágenes. No me gustan los mensajes así directos. Lo he dicho otras veces que los dibujos míos se parecen más al cine de Saura que a una película de cowboys, donde los tiros es malo y es bueno. Me gusta más darle unas imágenes, utilizar símbolos a la hora de decir las cosas. Y por lo tanto eso me da un público más amplio y obras que no tienen una interpretación rígida, que puede ser interpretada desde diferentes puntos de vista, y creo que eso me ha abierto muchos espacios. ¿Sacrificas la cubanidad ahí? No, la cubanidad es un término que la a mí... cubanía también. La cubanía es un término que a mí no me preocupa. Yo soy una gente de acá, soy cubano, lo que yo hago es cubano. Mucha gente piensa a veces que lo cubano es pintar una palmita o ponerse una guayabera o una rumbera. Y Cuba es un espacio de afluencia de cosas, de muchas culturas mezcladas. Todo lo que hacemos aquí es cubano. Todo lo que hacemos acá tiene el tinte de esas cosas que vienen con nosotros. Yo me siento muy cubano. Y si las imágenes en primera instancia pudieran, algunas, parecer no cubanas, lo son mucho, porque las estoy creando yo con los patrones que me han llegado acá de este país. Olvidé decir al inicio de la entrevista que además eres un médico psiquiatra. Esa fue tu formación profesional y tengo entendido que hasta hace algunos años todavía ejercías la psiquiatría, tenías pacientes, tenías consulta. Y leí en una entrevista anterior una frase tuya que dice: yo no soy un psiquiatra que hace caricaturas ni un caricaturista que atiende pacientes. La primera pieza tuya se publicó cuando aún eras estudiante de medicina. ¿En qué medida el médico contribuye con el artista o viceversa? Está bien. Bueno, esa frase a la que te referías
está vinculada con el hecho de que soy un ser humano que le interesan esas cosas que tienen que ver con los otros seres humanos. Y ahí están la psiquiatría por un lado y el humorismo gráfico por el otro. Es cierto, quizás yo fui caricaturista antes que médico, porque cuando estaba en tercer año de la carrera ya comencé a publicar caricaturas. Y siempre he dicho que tienen muchos puntos en contacto, sobre todo la psiquiatría y el humorismo gráfico, porque tú estás recibiendo información de un paciente o de una sociedad y tú lo que devuelves son síntesis. Cuando yo hago caricatura estoy haciendo síntesis de todo eso que sucede alrededor, lo convierto en una imagen. Y cuando estás con un paciente tú le devuelves lo que te está diciendo a nivel de síntesis para que la gente haga un análisis de lo que le está pasando, que a veces se pierde la idea. Cuando eres caricaturista tienes muchos pacientes, digamos, interlocutores a la misma vez, porque una caricatura que aparezca en un medio de prensa la pueden ver millones de gentes a la vez. ¿Qué te ayudó más a resistir la pandemia? ¿La medicina, el ser psiquiatra o el ser artista? Y me gustaría destacar aquí que también obtuviste un premio muy significativo convocado por China, precisamente con el tema de la COVID. A resistirlo, a soportar la pandemia me ayudó el humor, que es la esencia de las dos cosas. El humor para manejar las situaciones aquí en familia y buscar fórmulas de cómo mantenernos todo el día en el mismo espacio y hacerlo agradable. La búsqueda de lógicas diferentes de la vida que fuimos armando en el hogar con la familia y que te permiten pasar bien la situación, entre comillas. El arte también me ayudó mucho porque empecé a crear mucho con el tema del coronavirus. Y de ahí surgió un libro que hice con mi colega Félix López y de ahí surgieron reconocimientos a varias de las obras que hice, como este que te refería. El primer premio de salió un UIAC 2020 anticoronavirus en China y otros que han surgido después. Entonces lo que te enseña la pandemia, como muchísimas cosas y como le han enseñado a este país los problemas, es que uno tiene que encontrar nuevas fórmulas y que se puede crear y que se puede seguir adelante a pesar de las situaciones que estén alrededor tuyo. Me siento feliz por esa parte también. Ares, hay una obra, una pieza tuya que le ha dado la vuelta al mundo, que es un cartel, que es otra de los soportes que mucho has utilizado, que es el cartel Cuba Post-Castro. ¿Qué relación tienes con esa pieza? Y esto también me lleva a preguntarte, ¿qué relación guardas con tus piezas? Bien. ¿Cuál es la historia de Cuba Post-Castro? Brevemente. Te lo cuento porque todo ha surgido aquí en Centro Habana. Ya hoy en reggaetón por allá afuera y otros ruidos ambientes, pero es aquí donde he creado y Cuba Post-Castro surge también aquí en este espacio. Esta es una imagen que hice, hablamos de lo del periodismo y como el humorista, cómo trabajo yo a veces con la concepción del periodismo. Y cuando Fidel hizo la proclama al pueblo cubano, no recuerdo el término en que se maneja así, en que dijo que no podía asumir nueva responsabilidad, yo decía, tengo que decirlo de alguna manera. Y fue cuando creé el Cuba Post-Castro, apoyándome en una imagen de Rivadulla, que se considera como el primer cartel de la revolución, y utilizando una frase que no es nuestra, es de la gente que está en contra de la revolución, ¿no? Como que después de Fidel, la Cuba post-Castro, después de Fidel se acaba la revolución. Entonces retomé esas imágenes y apareció la idea de este cartel que se publicó inicialmente cuando Rogelio Polanco era director de Juventud Rebelde, en la portada de Juventud Rebelde. Cuando fallece Fidel, el cartel además retoma, se redimensiona y también muchísima gente lo conoce. Es una imagen que tiene que ver con la línea esta que trabajo yo, que tiene que ver más con el cartel, en el cual también he hecho varias imágenes que tienen que ver con lo noticioso. El Cuba Post-Castro en el caso de Fidel, el Yes We Came, que era un cartel que tuvo que ver con la visita de Obama a Cuba. Y es una de las líneas de trabajo. Hay ideas que no logro armarlas con el humor gráfico y encuentro en el cartel una manera de transmitirlas, y es eso lo que ha pasado. También en la pintura, también en la ilustración de libros y también quizás en la investigación que has llevado a lo largo de años sobre la historia del humorismo cubano, los antecedentes. ¿Te referías a eso en algún momento de este diálogo? ¿Cuáles serían los puntos importantes a destacar en la historia del humorismo cubano y cómo se conecta con lo que se está haciendo hoy? ¿Crees que el humorismo gráfico cubano está reflejando suficientemente los conflictos de la sociedad cubana actual?
Bueno, hablando de las investigaciones que he hecho sobre el humor gráfico y evidentemente las investigaciones que tú has hecho de lo que yo he hecho también. Hay puntos claves, digámoslo así, en la historia del humorismo gráfico cubano. Primero, el surgimiento a principios del siglo XIX. Después, el cambio en esa manera de hacer a principios del siglo XX con Jaime Bal, Mazaguel, Rafael Blanco, digamos que son puntos así. Y hay que marcar también el inicio de la revolución que crea otra manera de hacer o que se hace evidente otra manera de hacer humor. En Cuba hay una tradición que tiene muchísimos más puntos clave y que es lo que hace que hoy haya todavía mucha gente haciendo buen humor gráfico. No creo que todo el humor gráfico que se haga en Cuba es bueno, ni todo es absolutamente malo. Hay mucha gente joven haciendo humorismo gráfico. Los medios cada vez han abierto más espacios. Juventud Rebelde es un clásico del espacio para el humor gráfico y Granma veo que está tratando de retomar en los últimos tiempos el espacio. Al humorismo gráfico le falta todavía mucho más dentro del periodismo cubano como a otros espacios del periodismo cubano a la hora de reflejar la realidad. Pero hay que verlo no solo como lo que sale en la prensa, sino lo que participa en salones, como el humor gráfico que se ve en las redes, en los espacios, ventajas que tienen los más jóvenes ahora a la hora de publicar sus trabajos, que no teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, que teníamos que esperar a que se publicara en el periódico. Pero creo que hay una tradición que se ha mantenido, hay mucha gente joven y creo que tiene un excelente nivel con reconocimiento internacional para mucho de esta gente. Ares, no solo en el humorismo gráfico, sino en todas las manifestaciones del humorismo, cómo llegar a un límite donde no ser ofensivo, donde no ser hiriente, o es necesariamente la ofensa está implícita en el ejercicio del humorismo, y cómo lo manejas tú personalmente. El tema de la ofensa. Perdón, estoy pensando sobre todo hoy, Sí. eso siempre existió, pero hoy, por ejemplo, en las redes sociales, en internet, están los memes, está el hecho de que no solo los profesionales de esta manifestación, sino todos quieren hacer humorismo a través de internet. ¿Cómo valoras Bueno, eso? iba a referirme a eso que estás poniendo en la pregunta y tiene que ver. El tema de la ofensa y el escándalo siempre ha sido algo que ha funcionado para mucha gente para que le presten atención. A mí no me interesa como humorista gráfico. Creo que toda creación está vinculada por una cosa que se llama ética y por una cuestión que se llama estética. A muchos de los memes le falta la parte estética, le falta la parte ética y hay muchos que son muy buenos. Y hay otros, por ejemplo, que me parece que están armados por gente que saben muy bien lo que están haciendo. No son cosas hechas por gente que tiene unas herramientas breves. Me gusta hacer un humor que tenga una estructura estética, que responda a mi ética. Yo creo que cada uno tiene que hacer las cosas como consideran. No me interesa ofender, lo cual no quiere decir que alguna gente se sienta ofendido con el humor que hago, porque si hay una persona con un pensamiento de derecha, mi humor es netamente izquierdita, no le va a gustar que yo haga un chiste con el tío Sam y la estatua de la libertad. Pero creo que los límites están ahí, como están los límites de la conducta social, en el derecho y en el respeto al otro. Ares, ese es tu nombre artístico, pero también se ha convertido en tu nombre de pila. Así es, Ares. Pero Ares es el resultado de una formación que hiciste a partir de tu nombre, Arístides Esteban Hernández Guerrero. Pero Ares es el dios griego de la guerra. Tú te consideras un guerrero en el mundo del arte. Y estoy pensando en estos últimos tiempos del año 2020 que hemos vivido en Cuba, de tanta polémica en el ámbito cultural y político, de un llamado al diálogo, de debates profundos sobre la sociedad cubana actual. ¿Cómo tú has vivido este último momento del año? Sí. ¿Y cómo tus convicciones te permiten navegar en medio de algo tan convulso como lo que hemos vivido? A ver, primero el tema del diálogo. Debo decirte que hasta el año pasado fui vicepresidente de la unidad y de diálogo, de discusiones, de temas duros. He estado lleno todo ese tiempo, o sea, no es algo que sea nuevo en la sociedad cubana. Yo en el proceso de la unidad que me correspondió el tema eleccionario,
no sé, tuve que participar en más de 60 reuniones en todo el país y hubo siempre ha habido discusiones de temas calientes. Ahora estamos en otro proceso de discusiones, de diálogo, que es este al que te refieres, el más cercano. He estado siguiendo todas las noticias, he sido partícipe de muchas de las discusiones que están surgiendo. Hay dos espacios ahí que yo pienso que analizo yo, siempre es mi opinión. Uno que tiene que ver con el diálogo de situaciones que hay que cambiar, que tienen que seguir evolucionando en el país, que siempre va a ser así. Una revolución que se para en un lugar no es una revolución y por lo tanto siempre hay que estar cambiando cosas. Yo creo que hay que variar muchas cosas que van a ser resultado de estas discusiones y de otras discusiones que siempre hemos tenido, que van a hacer mejor nuestra sociedad. Hay cosas que tienen que ver con el neoliberalismo, que también están en discusiones ahora, con el sistema social cubano. El capitalismo que le tocaría a nuestro país es el de El Salvador, el que conocemos por acá. Por lo tanto, yo estoy en la lista o en el grupo de la gente que piensa que el sistema social que tenemos es el coherente y el correcto para nuestro país, el resultado de una historia, pero que tiene que estar en constante evolución. No quiero ver tampoco el tema actual, o no lo veo y no lo acepto como una discusión generacional. No es una discusión generacional. Aquí tenemos jóvenes que piensan de una manera, jóvenes que tienen otros criterios, pero yo pienso que tenemos que no unificar, pero discutir todas las variantes de pensamientos que tenemos y ver cuáles son las lógicas que nos llevan hacia un futuro mejor para este país, que este país lo merece, lo necesita. Y Bueno, conmigo pueden contar para esa evolución favorable del proceso. en 30 segundos, nuevos proyectos. Sí. Nuevos proyectos, estoy terminando un libro ilustré un libro escrito por Frei Beto, que es la cartilla del plan alimentario para Cuba. Estoy organizando e inaugurando pronto una exposición sobre los dibujos del coronavirus en el Centro Pablo de la Torriente Bravo. Estoy escribiendo y dibujando un libro sobre la conquista de América, se llama 1492 y otros temas. Debo participar en una exposición de pintura con unos colegas. Tengo otra exposición en Francia, son muchísimos proyectos a la vez. Qué bueno, muchas felicidades por tu premio, muchas gracias por este diálogo tan interesante y creo que aportador para la vida cubana terminando este año 2020. Nos vemos en otra entrevista por Cubavisión Internacional.